Mira, está un amigo del programa, ya puedo decir yo, porque sinceramente es una persona. Primero, es el doctor Fernando Chinelli. Fernando, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Feliz día. Gracias, muchas gracias. Mirá que. Qué bárbaro este año ser médico, ¿eh? O sea, el 2020 para todos quienes eligieron esta profesión, esta pasión, esta vocación, es un año inolvidable por todo lo que nos está pasando, pero por la importancia que nos dimos cuenta que tienen los médicos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que este 2020 jamás hubiéramos pensado que íbamos a transitar tremenda actividad y trabajo desde el sistema de salud, en todos los niveles y en todos los aspectos. Cuando la pandemia se desató allá por el mes de diciembre en Wuhan, en China, y bueno, fue tomando distintos países, continentes, y bueno, lo que estamos transitando actualmente en nuestro país. Fernando, vos estás trabajando en el llano y en el campaña. Contanos un poquito, porque la verdad que después de tanto tiempo ya uno se marea, ¿viste? Contame un poquito vos dónde estás ahora. Bueno, como ustedes saben, el hospital de campaña es, como dice la palabra, ¿no? Un hospital, podríamos decir, de guerra, ¿no? La trinchera. Ante este COVID. Y en el hospital de campaña trabajamos médicos de todos los hospitales, de todos los hospitales de la capital. Me toca coordinar el área de infectología en el hospital de campaña, pero por supuesto mi trabajo continúa también en el hospital Ángela Llano. Ujú. Y bueno, somos muchos médicos que a diario trabajamos en el Hospital Escuela Hogar, transitando esta pandemia, y como ustedes saben, está transitando el camino de la circulación comunitaria. Eso hace que sepamos que el virus puede estar en cualquier parte, en cualquier persona que tengamos al lado, y por eso es muy importante cumplir las medidas sanitarias que todos los días estamos recordándolo. Distanciamiento, uso de barbijo, Por alcohol, supuesto, ¿no? sí. Como Y como el Padre Nuestro ya nos aprendimos eso, pero el tema es que lo hagamos, que lo sigamos haciendo. y eso añadiría también el que lo sigamos haciendo, que tengamos conciencia tal que hagamos como personas, compromete no solamente al individuo, ¿no? Sino también a tu familia, a tus amigos, a las personas con las que trabajas a diario, porque también puedes contagiar a tus compañeros de trabajo. Y quiero expresar en ese sentido el compromiso que tenemos que tener de respetar nuestras burbujas familiares, ¿no? Cuando uno está en su hogar, cada una de las personas que forman parte de esa burbuja familiar se compromete tácitamente que cuando deja la puerta de su hogar, cumplir las medidas sanitarias para no traer el virus al hogar, ¿no? Entonces eso es muy importante. Cada persona en su familia, en su núcleo, debe cumplir con las medidas cuando sale de su hogar. Ujú. Sí, de hecho, no por nada esta fase 3 que estamos transitando suspendió las reuniones sociales y sugirió el gobernador este tema de las reuniones familiares también, cuidar la burbuja, la gente con la que siempre nos reunimos, pero por algún motivo suspendieron. Fue prácticamente medio que lo único que se Sí, canceló, ¿no? O sea, sí, las sí, sí. reuniones sociales, para no quebrantar ese límite del que estás hablando, ¿no? Sí, siempre el ámbito, diríamos, de las reuniones sociales son lugares propicios, diríamos, en donde las personas pierden ese estado de alerta y no cumplen las medidas que ya mencionamos anteriormente, y bueno, son lugares en donde se producen los contagios. Ujú. Es lo que vemos en todos los países, es lo que vemos en el AMBA y es lo que estamos viendo en las provincias, ¿no? Que son los lugares de mayor contagio. Las reuniones sociales, lugares cerrados, lugares donde no hay ventilación y donde el virus podría, eso no está demostrado, pero por supuesto puede quedar un poquito más de tiempo suspendido y contagiarnos de esa manera. Sí, Fernando, te quiero consultar, ¿no? Yo sé que no es una general, pero me enteré de casos de gente que en 24 horas se descompensó a un punto tal que después terminó perdiendo la vida.
¿qué pasa con este virus? ¿Tiene como una reacción? Que, no sé, es como que está en el cuerpo, transita una determinada cantidad de días y un día se puede despertar con más intensidad, más agresividad, o son rarezas esos casos que te estoy contando. ¿Cómo es? No, recordemos que el 16% de los pacientes que se contagian de COVID, o sea, podemos decir de 16 de cada 100 pacientes que se contagian van a tener formas graves. Y esas formas graves es lo que denominamos distrés respiratorio, que para explicarlo fácilmente es la inflamación del pulmón. El pulmón se inflama. Y en esas, después de 7 días de haber cursado o de haber empezado los síntomas, que pueden ser dolor de garganta, fiebre, empieza lo que conocemos como el distrés, que se manifiesta de esta manera, como lo que definimos como hipoxemia silenciosa. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno empieza a bajar en la sangre y la persona no se da cuenta. Y por supuesto, 48 horas de esta hipoxemia silenciosa, que por ahí no nos damos cuenta, puede ser muy grave y fatal para el paciente. Uh-huh. Esto se agrava más. Son los casos que vos te referís de pacientes que no tienen una señal de alarma, diríamos, para darse cuenta de que están transitando estas formas graves de COVID. Y si a ese cuadro se le agrega diabetes u obesidad, ¿la cosa se pone más complicada? Claro, ahí vemos los grupos de riesgo, ¿no? El principal grupo de riesgo son los mayores de 65 años. Cuando uno va aumentando en edad, va duplicando la posibilidad de muerte en los pacientes. Y si a esto le agregamos los otros factores, que son diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad, hipertensión arterial, cada factor va sumando un factor de gravedad para un caso grave de COVID. Y por supuesto, hay cosas que aún la medicina desconoce, que seguramente hay factores genéticos que ya se han descrito en otros países, como en España o en Italia, que han encontrado un gen específico, un gen que se llama cromosoma 3, que tiene una característica especial, que las personas que tienen ese gen van a tener formas graves de COVID. O sea, esto lo vamos descubriendo a medida que va pasando la pandemia, ¿no? Va transitando las investigaciones. Uh-huh. Bueno, acá estamos con mis compañeros, Luis, Daniel. La llegada de la vacuna hace que uno ya se olvide del tema. Yo me vacuno y ya me olvido prácticamente de coronavirus. Bueno, recordemos que las vacunas lo que van a hacer es inmunogenicidad. Cuando vemos estos números, ¿no? 92, 95% de inmunogenicidad, se refiere a que las personas que van a ser vacunadas van a tener ese porcentaje de inmunidad. Lo que no quiere decir que uno no se vaya a contagiar de coronavirus y sí tener una forma leve o tener anticuerpos para defenderse. Pero que venga la vacuna no significa que vamos a dejar de mantener la distancia social o el barbijo por seguramente 1 año y medio, 2 años, hasta que esto se logre una gran cobertura global, mundial del virus. Sí, porque recordemos que va a haber un porcentaje de la población que sí se va a vacunar, pero hay otro gran porcentaje que no se va a vacunar, o sea, la gente se va a seguir contagiando. Exactamente, y gran parte de esa población que no se vacune van a ser las personas que van a causar formas asintomáticas, ¿no? Y que van a mantener la endemia del virus en la población, ¿no? Entonces, esas personas asintomáticas son las que van a mantener el ciclo del virus en la población, y por eso es muy importante que los grupos de riesgo y el personal de la salud y el personal esencial, que son los primeros que deben vacunarse, estén protegidos para que las personas que son sanas y que no van a tener formas graves no sigan contagiando a las personas en riesgo. Sí, porque además, viste que en Europa, por ejemplo, se está dando ya la segunda ola, ¿no? Acá también vamos a tener en algún momento, incluso lo que decían los especialistas es, ojalá que cuando llegue la segunda ola de la Argentina, nosotros tengamos ya parte de la población vacunada. Sí, en general, como ustedes lo han visto en Europa, la segunda ola apareció ni bien empezado el otoño, y es probable que eso nos ocurra a nosotros también el año que viene, en marzo o abril, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya vamos a tener como instrumento la vacuna, y eso va a hacer que seguramente los casos sean más leves y sean menos los pacientes que se internen y menos los pacientes que necesiten internación en terapia intensiva. Uh-huh.
Con Fernando, que es médico, que es infectólogo, que forma parte de este equipo maravilloso de médicos que está peleando a esta pandemia, también podemos hablar desde el punto de vista de paciente, porque Fernando tuvo coronavirus. ¿Te quedó alguna secuela? Gracias a Dios no, la verdad que a nivel pulmonar sobre todo, que son las complicaciones y secuelas que puede tener un paciente, no, pude recuperarme 100%, así que bueno, pero saber que las personas pueden quedar con algún tipo de secuelas por algunas semanas o meses, sobre todo a nivel pulmonar, ¿no? De disminuir su capacidad pulmonar y en ese sentido tener que hacer kinesiología y rehabilitación pulmonar. Este virus, la verdad que tiene una capacidad de inflamación del pulmón, que bueno, muchos pacientes quedan por varias semanas con requerimientos de oxígeno y después una rehabilitación pulmonar importante. Bueno, Fernando, te agradecemos otra vez. En la radio, en la tele, siempre que te pedimos una mano para hablar de esto, porque nos interesa, porque a la gente le importa y porque ustedes, aparte de hacer todo lo que hacen, se volvieron también como docentes, ¿no? Multitudinarios a través de los medios, de hablar y explicarlo hasta el cansancio. Gracias otra vez por este ratito y ojalá que puedas terminar el día, tu día, que merecido lo tenés. No sé, no hay muchos motivos para brindar, ¿viste? Pero el trabajo que están haciendo ustedes, que sea argumento suficiente para que puedan levantar una copa o sentirse felices este día. Sí, sobre todo saludar a todo el equipo del Hospital de Campaña, todo el equipo que trabaja incansablemente, horas y horas de su vida, con un esfuerzo tremendo. Así que si hay algo que celebrar, es el trabajo de todas las personas que están en ese hospital poniendo el cuerpo, arriesgando también sus vidas, ¿no? También por el riesgo de contagiarse, así que celebro por todos esos colegas que están trabajando allí. Chao, doctor. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Más que nunca, doctor con mayúscula, Fernando Achinelli y todos los médicos y todos los enfermeros y toda la gente del sistema de salud. La verdad, hoy es el día del médico, pero todos, muchísimas gracias. Qué bárbaro eso lo de las secuelas, que hay gente que le queda el inflamado, o sea, le queda poca capacidad respiratoria o alguna complicación. Viste que hay casos y casos, no sé, cada uno tiene su historia, sus dudas, sus preguntas, pero él decía un 16%, en realidad 16 de cada 100 van a desarrollar un cuadro grave, digamos, de coronavirus que tiene que ver con la inflamación de los órganos, principalmente el pulmón, pero también, hoy nos explicaba Cormillot, también afecta a otros órganos, no solo, principalmente el pulmón, pero después se puede dar la inflamación de otros órganos vitales.